también buenas nuevas acerca de lo que está pasando en la materia de justicia en nuestro estado, lo cual nos hace saber cómo está Jalisco, cómo están nuestras familias, cómo estamos en cuestión de leyes y estos apoyos que se nos ofrecen, cómo se están preparando nuestros abogados. Y esta tarde vamos a platicar con un colaborador que tú ya conoces, el licenciado Alfonso de León Mijes, quien es abogado especialista en materia familiar y a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Bienvenido, ¿cómo estás, abogado? Muy bien, Alicia, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí con tu público y contigo. Es nuestro público, muchas gracias, abogado, y muy contenta porque esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, es cierto, tiene que ver con leyes, pero es un tema que nosotros en el programa hemos titulado como esta solución de conflictos sin juicios. En el lenguaje mucho más específico y hablando ya de cómo pudiéramos tener esta cuestión alternativa de solucionar un conflicto sin ir a un juicio, hablamos de la ley de justicia alternativa, que es relativamente nueva y del cual tú nos vas a hablar en el trayecto del programa. Así es. Te comentaba hace un momento que esta ley es relativamente joven. Sí. Apenas en el 2010 se implementa aquí en el estado de Jalisco. Los señores diputados aprueban esta nueva legislación, muy breve, muy corta, por cierto, 91 artículos únicamente conforman esta ley para el estado, y no deja de ser un aspecto importante porque otros estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Colima, el DF, cuentan ya con una legislación similar a la que tiene el estado de Jalisco para resolver conflictos sin la necesidad de llegar a la instancia judicial. Entonces, de ahí la importancia de que se difunda y los abogados, los medios de comunicación, yo creo que todos estamos de alguna forma interesados en apoyarla, difundirla y promoverla para que tenga más difusión y a su vez pueda permear a todos los ciudadanos. Sí, porque parecería imposible hablar de este tema en cuestión de leyes sin tener que cruzar por un juicio, que todo esto es una laguna en ocasiones muy pantanosa y se vuelve, se entorpece por ciertas circunstancias, ¿no? Y hablar de este tema incluso llegaría a sonar como algo ideal, como algo, como alguna ilusión. Es una tendencia de carácter mundial ya, porque en países como Italia, España, Francia, se ha venido desarrollando con un gran éxito esta cultura, la cultura de la paz, le llaman algunas personas, y algunos tratadistas ya tienen libros enteros, compendios sobre esta figura que, repito, es novedosa en el estado de Jalisco, pero que a nivel mundial nos va marcando una tendencia de que pues todo mundo le apuesta a la cultura de la paz. Ahorita en breves instantes vamos a irnos metiendo poco a poco. Sí, porque yo tengo algunas preguntas ya que hacerte de cómo es posible que podamos llegar a un acuerdo sin tener un juicio de por medio cuando hay personas que no les queda otra. Entonces, bueno, tú nos vas a decir si todas las personas se prestan para este tipo de recursos o realmente pudiéramos todos tomarlo en consideración a la hora de tener una necesidad que tenga que ver con un proceso legal. Muy bien. Sí. Abogado, vamos a presentar nuestros números telefónicos para que nuestro querido público empiece a comunicarse con nosotros y nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, o si en este momento pasan por algún proceso. Bueno, también el abogado está aquí para apoyarnos. En Guadalajara, si nos está siguiendo a través del 1040 de AM Radio Mujer, es el 312211 90 y 3647-1883. Estas líneas telefónicas que están a tu disposición, igual en la ciudad de Austin, Texas, quienes nos siguen en la frecuencia del 95.1 de FM, 512-215-4909 es para ustedes, para que nos hablen y nos digan en esta materia de la cultura de la paz, ustedes cómo lo viven en Estados Unidos. Llevan mucho más avance, están mucho más involucrados en este tema en cuestiones legales. ¿Cómo lo sienten, cómo lo perciben, cómo lo vivencian en los Estados Unidos y cómo lo hacen en México? Déjanos saber tu punto de vista. Otro medio de contacto que tenemos para ti es Internet.
www.radiomujer.com.mx, y a través de la sala de chat puedes estar en comunicación con nosotros platicando en familia. Otro medio de contacto es Facebook, Mujeres Sexto Sentido, y Twitter, @enfamilia1040. Todo es para ti, para que podamos estar en comunicación y nos dejes tus comentarios al respecto. Mi equipo lo integra Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz y Alicia Hernández al micrófono. Y esta tarde compartiendo la plática con el abogado Alfonso de León Níguez. Y ya decíamos, antes de presentar los teléfonos, yo te preguntaba, abogado, bueno, sí, esta ley de justicia alternativa del Estado de Jalisco, ¿se aplica para todos los casos? Sí, el único requisito que la ley impone para que tenga aplicación es que exista la voluntad, sí, de las partes, que haya un consentimiento expreso por parte de estas personas que atraviesan un conflicto y que no necesariamente lo tienen que ventilar ante los tribunales especializados. Sabemos que el Poder Judicial tiene una saturación importante de negocios en materia familiar, en materia civil, en materia penal, en materia de la cobranza mercantil. Entonces, en ocasiones sí resulta ser un camino, como ciertamente lo mencionaste hace un momento, cansado, tortuoso, desgastante, sí, y que evidentemente va a tener una solución, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para obtener una sentencia en donde una autoridad jurisdiccional va a condenar a una de las partes? Ahora, siendo honestos, cuando ya ventilamos un procedimiento de carácter judicial, hay un ganador y hay un vencido. Hay una persona que obtiene el 100% de todas las prestaciones que reclama mediante una demanda, pero también hay otra persona que es condenada al cumplimiento de algunas disposiciones que, según el criterio del juzgador y según los elementos de prueba que le hicieron llegar las partes, pues el juez tiene la autoridad de condenar a una de las partes, obligar al pago o bien resolver de acuerdo a los dispositivos legales quién aportó más elementos de prueba. Con estos medios alternativos de disolución de conflictos, nos evitamos ese peregrinar ante los tribunales, que repito, ya tienen una saturación importante de negocios, y de acuerdo con esta ley relativamente joven, nos evita ir a la instancia judicial para resolver un conflicto. ¿Las personas que lo ameritan ya están procediendo, ya están buscando esta ley de justicia alternativa? ¿O sí, no es tan conocida? No es tan conocida, lamentablemente, pero yo creo que nuestro deber como profesionistas, como medios de comunicación, en el caso de ustedes, tenemos que difundir cada vez más, promoverla y apoyarla, porque hay desconocimiento en algunas ocasiones de las personas de que tienen este medio alternativo para resolver un conflicto que están atravesando. Ese conflicto puede ser, repito, en materia civil, en materia familiar, en materia penal, incluso hay conflictos de materia laboral que pueden ser ventilados ante el Instituto de Justicia Alternativa, obteniendo evidentemente una resolución en donde ambas partes quedan satisfechas. Sí. No estamos hablando que uno gana y otro pierde, sino que ambas partes obtienen la gran parte de prestaciones que se reclaman. Vamos a una pausa y ahora, abogado, que regresemos, vamos a seguir platicando de esta ley alternativa de justicia alternativa al Estado de Jalisco, porque me parece muy interesante que podamos ampliar todas las dudas que nuestro público pueda llegar a tener. Sí. Vamos a una pausa, quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer.
Estamos al aire en Platicando en Familia, tu programa este martes de Derecho Familiar, en donde estamos hablando de un tema muy interesante, de la manera en que podemos solucionar conflictos sin un juicio. Esto pudiera parecer como parte de una fantasía, esto pudiera parecer como parte de una negociación que en ocasiones vemos imposible, dado los conflictos en los que las personas nos metemos, nos involucramos para pues llegar a acuerdos, como puede ser un divorcio, como puede ser pensión alimenticia, etcétera. Uh-huh. Esto, abogado, estamos platicando esta tarde con el abogado Alfonso de León Mijes, quien es abogado en materia de derecho familiar, colaborador de Platicando en Familia, quien nos está desmenuzando la Ley de Justicia Alternativa en el estado de Jalisco, que, como ya bien nos decías, abogado, forma parte de esta cultura mundial de la paz, de llegar a acuerdos sin necesidad de irnos a un juicio que, digo, vaya, ya están los juzgados saturados, como lo mencionábamos, pudiéramos llegar a un acuerdo sin tener que llegar a ese punto tan doloroso, tan conflictivo. Sí, Alicia, como te mencionaba hace un momento, cuando una persona decide iniciar un procedimiento, es porque agotó, aparentemente, los medios o los caminos para solucionar esa situación de conflicto que está presentándose. Según los estudios y según la doctrina, básicamente se da un conflicto cuando hay una ruptura en la comunicación. De manera que estos medios alternativos de justicia convocan al diálogo entre las partes. Y si bien es cierto, en inicio las partes no quieren ni siquiera cruzar palabra, no se quieren ni ver, bueno, pues entonces esta es una de las mecánicas que utiliza esta ley para convocar a las partes. Ahora, hay requisitos. Ciertamente no todos los casos se encajan en esta ley de justicia alternativa del estado de Jalisco. El primer requisito es que exista la voluntad de someterse a las resoluciones que emita este instituto. De acuerdo con esta legislación novedosa, los asuntos se arreglan por medio de conciliadores o de mediadores, lo cual es muy importante mencionarlo porque no necesariamente tienen que ser abogados. Sí. Hay mediadores que son psicólogos, politólogos, cirujanos dentistas, arquitectos e ingenieros, entre otras profesiones que hay. El instituto certifica y avala que estas personas han tenido ya una preparación, un curso que el mismo instituto imparte y que los capacita en una forma amplia para que puedan resolver los conflictos de los cuales tengan ellos conocimiento. Es importante recalcar que inicia todo con una plática conciliatoria, y si alguna de las partes no quiere someterse a ese arreglo, no está obligado a darle continuidad, pero sí, vaya que se hizo el trámite y se agotaron todas las instancias. No es algo que sea exclusivo para las personas que tienen dinero, ni tampoco es exclusivo para los asuntos de índole familiar o los divorcios. No. Aquí entran materia civil, materia mercantil. Eso quería preguntar. Sí, también se resuelven asuntos de naturaleza mercantil, de naturaleza civil, algunos de materia laboral, y básicamente los que llevan una gran medida son los de materia penal. Entonces, hay que destacar que siempre se tiende a la cultura del diálogo, de llegar ante una persona, un tercero que es ajeno, no conoce a las partes, y los convoca mediante una pequeña charla de que están ante una instancia reconocida por la ley, porque el Instituto de Justicia Alternativa es un órgano supletorio y coadyuvante del Poder Judicial en el Estado, de manera que sus resoluciones tienen validez oficial y legal, y que
El conciliador es una persona neutral, es una persona que no está a favor de una parte ni en contra de la otra parte. Simplemente les pone sobre la mesa el aspecto de que si deciden irse por un trámite judicial, muchas veces va a ser costoso porque van a tener que contratar cada uno a su abogado. Va a ser desgastante porque van a tener que andar yendo a las audiencias, desahogando pruebas, peritajes, interrogatorios. Y ahora, si nos ponemos a ver que los tribunales se trasladaron a la ciudad judicial, pues está un poco retirado de la zona metropolitana, están en el periférico. Entonces, sí lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dinero el trámite de un conflicto de carácter legal, si es que las partes no deciden solucionarlo por medio de esta novedosa forma de resolver el conflicto. Entonces es cuando las partes dicen, bueno, tienen razón, nos sometemos al Instituto de Justicia y vamos a venir a las pláticas conciliatorias. Entonces, el primer elemento es tener voluntad. Pero entonces yo tengo voluntad, la otra parte tiene voluntad, vamos y tocamos la puerta al instituto. Al Instituto de Justicia Alternativa. Regularmente va una de las partes, puede ser el hombre, puede ser la mujer, y hace el planteamiento de su problema. Okay. ¿Sí? ¿Qué requieren? Que lleve una identificación, un comprobante de domicilio, llena un cuestionario, y ahí tiene que proporcionar los datos para mandarle un citatorio a la otra parte, correcto, a la persona. El notificador va, le toca la puerta, le hace una breve explicación de que no se trata de un juicio, no está demandada la persona, la está invitando a celebrar una audiencia de carácter conciliatorio, no ante él mismo, porque el chico que lleva la carta es el notificador, pero sí le dice, va a estar presente una persona, un mediador, es un abogado regularmente, y los va a invitar a que no siga ese diálogo interrumpido. Se va a buscar una conciliación en primera instancia, sí, y se va a exhortar a las partes a que cada uno haga su planteamiento. Primeramente, qué es lo que quiere una parte, qué es lo que quiere la otra. Si hay hijos, bueno, pues vamos a resolver ante todo la seguridad y el bienestar de los niños, vigilando su estado anímico, psicológico, su sano desarrollo, esparcimiento, su educación, sus alimentos. Entonces, sí es bien importante que exista esa voluntad de inicio para que las partes acudan a ese llamado. Y repito, no es un emplazamiento, no es un juicio, no es que tiene un término para contestar una demanda o que ya el señor o la señora tiene que contratar los servicios profesionales de un abogado para que lo acompañe. No lo van a detener, únicamente lo van a exhortar, le van a decir que ya existe en Jalisco un medio alternativo para disolver el conflicto el cual está atravesando tal o cual persona. Ponemos el ejemplo de las parejas por los divorcios, que son los más ocurridos, pero también hay situaciones en donde se da un daño a las cosas, se da un delito no doloso o imprudencial, un choque, por ejemplo, pero no se quieren evitar que se haga la consignación a un juez penal. Bueno, pues entonces se puede recurrir a este medio alternativo para solucionar el conflicto. Es algo interesante porque el propio instituto capacita a personas, como te mencionaba hace un momento, a profesionistas, y estos profesionistas tienen sus despachos particulares, de manera que no necesariamente tienen que ir a un instituto público, como es el Instituto de Justicia Alternativa, sino que pueden ir a un lugar privado que también cuentan con certificación y capacitación para la resolución de los conflictos que se han presentado. ¿Este servicio tiene algún costo? En el caso de los profesionistas particulares, sí, porque ellos se tienen que adaptar a los horarios de las personas que van
a resolver ese conflicto, pero en el caso de la justicia alternativa, en el instituto, todos los servicios que presta son gratuitos. Entonces aquí no hay la diferencia de que si tienen dinero, que no tienen dinero, que viven en tal colonia. Aquí es general, los servicios son gratuitos. Vamos a una pausa y regresando vamos a seguir hablando de esta ley de justicia alternativa en el estado de Jalisco. Quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer. Estamos al aire en Platicando en Familia de Radio Mujer. Nos estás escuchando a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, 95.1 de FM en Austin, Texas. Bienvenidos. 31 22 11 90, 36 47 18 83, la ciudad de Guadalajara, Austin, Texas, 512 215 4909. Y estar en contacto, igual internet, www.radiomujer.com.mx, y ahí podremos pasarle tus dudas y comentarios a nuestro querido abogado, quien es colaborador del programa en este martes de Derecho Familiar, acerca del tema solución de conflictos sin juicios, el licenciado Alfonso de León Mijes, quien, bueno, ya estábamos platicando con él al respecto de esta ley tan interesante, que es relativamente nueva en nuestro estado, la ley de justicia alternativa. Y bueno, ya nos comentabas que apenas fue conformada con 91 artículos. Sí. Estamos hablando que depende también, en la instancia es el Instituto de Justicia Alternativa. Así en es. Base a esta cultura de la paz, sí, de llegar a hacer acuerdos sin necesidad de irnos a juicios. Y también un dato muy interesante que hay que resaltar es acerca de que podemos implementarla no nada más en los juicios de materia familiar o en los asuntos de carácter de derecho familiar. Así es, en materia civil, en materia penal, en sí, materia laboral. Y vaya, lo que trata esta ley básicamente es de restablecer la comunicación que por alguna razón se vio interrumpida y acercar a las partes con toda la voluntad posible y exhortarlos a que lleguen a un acuerdo satisfactorio, pero para ambas partes. Se dice que en estas resoluciones que emite el instituto no hay un ganador ni un perdedor. Las dos partes salen ganando. ¿Por qué salen ganando? Pues porque van a resolver su conflicto en un tiempo récord. Si analizamos el tiempo que llevaría un proceso judicial, estamos hablando que necesariamente van a contratar abogados, van a ofrecer pruebas, van a desahogar pruebas, van a ofrecer los dictámenes periciales, las pruebas de los testigos y esperar a que la sentencia que dicte el juez, pues ellos esperan que sea favorable, porque nadie promueve un juicio sabiendo que lo va a perder. Entonces, tienen la esperanza de que se dicte una sentencia favorable para una o para otra de las partes. Pero en este periodo ya se dio un año, se pueden dar 2 años, dependiendo de lo enredado, de lo difícil que puede ser la resolución del conflicto que en instancia judicial se pueda resolver. Uh-huh. Si tomamos en consideración que los tribunales tienen ahorita una saturación de negocios, de asuntos también pendientes por resolver, pues estamos hablando del factor tiempo. Y si agregamos a que todo este tiempo su abogado que contrataron va a estar cobrando también, porque no es culpa del abogado que no se resuelvan. Si la resolución se tarda 6 meses, 8 meses en dictarse, pues el abogado va a estar ganando. Entonces, repito, esta instancia, esta justicia que es alternativa, pues va a evitar todo eso, va a evitar el costo, va a evitar el tiempo en que se resuelva, y no únicamente está centrada a resolver los asuntos de carácter familiar, o un divorcio, o un juicio de alimentos. Al contrario, es una gama más amplia de lo que se puede ventilar y de lo que se puede resolver, repito, existiendo la voluntad de ambas partes. Mira, tenemos una llamada que sería interesante darle lectura a propósito de
Mira, nos comenta la señora Martínez, mi sobrina de 17 años vive con nosotros ya que sus papás están divorciados. Mi hermano ha sido desobligado con sus hijos. Él tiene una casa en Infonavit, la niña quisiera rentarla y así ayudarse en sus estudios, pero mi hermano no quiere. Ella va a cumplir 18 años y queremos saber si podemos hacer algo al respecto. Pues aquí sería conveniente que fueran al Instituto de Justicia Alternativa para que hicieran el planteamiento y sea invitado este señor para que diga cuáles son sus razonamientos por los cuales no quiere rentar esa casa o por qué no quiere dejarle que disponga la chica de ese patrimonio, y tratar de llegar en una forma amigable, conciliatoria, a resolver ese conflicto. Repito, la gran mayoría de situaciones que llegan a los tribunales se debe a la falta de comunicación, a esa falta de tener un entendimiento entre actor y demandado, y que tal vez se desesperan y dicen nos vamos a demandar y contratan a su abogado y el abogado inicia una demanda y repito, se sabe que un juicio puede durar 6 meses, puede durar 1 año, pero hay juicios sucesorios que tienen 10 años ventilándose y no logran todavía conciliar los intereses entre algunos hermanos. Y lamentablemente así es. Se inicia un procedimiento, pero no se sabe cuándo a ciencia cierta vaya a tener su conclusión. Una vez que este proceso que se inicia con la finalidad de llevarse todo en paz y de conciliar, se ve que una de las partes no tiene disposición, no tiene voluntad ni ganas de proceder de esta manera, entonces se dejan a salvo sus derechos y se levanta una constancia nada más de que asistieron las partes, que hubo ese diálogo, pero que lamentablemente una de las partes no quiso someterse al arreglo conciliatorio. ¿Esto da por hecho, queda por sentado un precedente para la persona que promovió primero dialogar? Sí, sin embargo no es un elemento que sea decisivo para la resolución final que dicte una autoridad. Simplemente, como el procedimiento alternativo es voluntario, hay personas que asisten a la primera cita, pero dentro del desahogo de esa cita, ellos expresan claramente que no es su deseo llegar a un arreglo, que quieren que su conflicto sea resuelto por una autoridad competente y que apliquen dispositivos legales. Sí. ¿Por qué? Porque tal vez piensa que él tiene la razón y es muy respetable su punto de vista, porque volvemos, el instituto no está a favor o en contra de alguna de las partes, es una persona neutral, es una persona que invita al diálogo y que los exhorta a que tengan un entendimiento. Claro, a veces no son tan sanos esos acuerdos de que dicen, bueno, sabes que con tal de ya no estar sufriendo más desgaste, voy a ceder, voy a pagar o voy a admitir en darte tantos metros de una propiedad, pero con el afán de resolver ese conflicto que se está planteando. Y entonces esos elementos son también, es una constancia que la persona tiene que cumplir a lo que ya se comprometió. Claro, las resoluciones que emite el Instituto de Justicia Alternativa tienen la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada y obliga evidentemente a las partes a pasar y estar en él en todo tiempo y lugar. Son frases sacramentales que en derecho se utilizan bastante porque es la obligación que tienen las partes de acatar lo dispuesto por ese convenio. Entonces, si analizamos que ese convenio se llevó a cabo con 2 o 3 reuniones en un inter de 1 mes, pues hubo una gran ventaja porque ese asunto ya no llegó a la instancia judicial, ya no tuvo la necesidad de que las partes desahogaran pruebas, ofrecieran testigos, pagaran peritajes. Sí, se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se ahorra mucho desgaste. Así es, mucho desgaste. Y resolvieron su conflicto en 30 días. ¿Cómo estamos ahorita en Jalisco? ¿Estamos recurriendo a este elemento? Mira, como te decía, en el 2010 fue cuando se implementa y se promulga la Ley de Justicia Alternativa. En el 2011, que es cuando entra ya en operaciones,
pues hubo poca respuesta. Si comparamos que hubo 500 casos resueltos en el 2011. Sí. Para el 2012 ya hubo 2.300 asuntos resueltos. El año pasado ya fueron 5.000. Oye. Entonces, si tú te das cuenta, va en aumento. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los abogados, la misma sociedad, poco a poco se van dando cuenta que las resoluciones que emite el Instituto de Justicia Alternativa resultan tener obligatoriedad para las partes que se someten a ella. Vamos a una pausa, abogado, y vamos a regresar al último bloque que tenemos efectivo para concluir con una buena explicación y definir mucho más acerca de la Ley de Justicia Alternativa. No tardamos. Estamos al aire en Platicando en Familia esta tarde de martes 18 de marzo, martes de Derecho Familiar, platicando con el abogado Alfonso de León Mijes de esta ley de justicia alternativa. Qué interesante poder difundir, qué interesante sentarnos a platicar, que es un recurso que tiene los mismos elementos, nos va a ahorrar, vamos a ayudar a abatir la corrupción, vamos a enseñarnos incluso a llegar a hacer acuerdos, a hacer negociaciones que no estamos enseñados, nos vamos por otra vía. Esto forma parte de la cultura de la paz, esto forma parte de una cultura que viene en el mundo, pues es una vanguardia, es completamente actual. Sí. Y otra cosa que es importante poder remarcar, abogado, pues empezar a cambiar nuestro chip. Si no tenemos la voluntad de cambiar nuestro chip, me parece que no vamos a poder dar pasos hacia esta buena nueva que es la Ley de Justicia Alternativa. La verdad que sí, porque es una tendencia de carácter mundial. Sí. Yo te mencionaba hace unos momentos que esta cultura se ha aplicado con un gran éxito en España, en Italia, en Argentina. Tienen muchos años ellos aplicando estos medios alternativos de resolución de conflictos. Sí. Entonces, la tendencia siempre regula y va encaminada al respeto de los derechos humanos, sí, al respeto de la dignidad, de la voluntad de los seres humanos y a la capacidad de poder elegir cómo queremos o cómo podemos resolver esa falta de comunicación que se está dando. Entonces yo creo que sí es importante. Fíjate que es importante, ahorita tenemos otra llamada y las llamadas tú sabes que nos da pie para resolver dudas o inquietudes incluso de más personas que están en el auditorio. Es anónima, de 58 años y nos comenta, mi esposo me ha demandado 3 veces, tenemos 6 años separados. Es un divorcio contencioso y no llegamos a ningún acuerdo. Yo le pido pensión alimenticia, él es pensionado del gobierno, ¿tengo derecho? Sino ya para dejarlo por la paz porque ha sido muy desgastante. Felicidades, es un buen tema y muy importante. Claro. Lo avalo y lo reitero. Y gracias por la llamada. Claro, para nuestra amiga anónima yo le sugiero que vaya al Instituto de Justicia Alternativa, que proporcione sus datos. Ya la han demandado 3 veces, dice ella. Sí. O ya 3 veces se ha intentado y no ha resultado. Tal vez por medio de la negociación de los mediadores se pueda lograr una resolución, porque hay que destacar también que este mecanismo de resolución de los conflictos tiene mucho descanso en lo que se hace en la Unión Americana, con nuestros paisanos allá del norte. Ellos están acostumbrados al common law, que le llaman, a la ley del sentido común. Entonces, no se trata de vulnerar ni establecer la jerarquía de una u otra parte, sino lograr un sentido común en la aplicación de lo que es legal y de lo que legítimamente le corresponde a cada una de las partes. Entonces, aquí nuestra amiga anónima que está desesperada, dice, ya son 3 años, se ha intentado y es desgastante porque se pierde dinero, se pierde tiempo. Y ¿tiene derecho a la pensión del esposo? Por supuesto. Entonces que acuda inmediatamente y que no desista porque esta es una extraordinaria es una oportunidad de obtener una resolución que, repito, tiene la misma fuerza que una sentencia dictada por una autoridad jurisdiccional,
obliga a las partes a su cumplimiento y basta con que exista la voluntad. Porque repito, no es un pleito, no es una demanda, simplemente mandar llamar a la contraparte, sentarlos en una mesa y los mediadores o los conciliadores tienen una capacitación para hacer hablar a las personas. Sí, el método que han recibido en su capacitación. Se sientan en una mesa redonda, no hay ni tú eres más ni tú eres menos. Y tres personas siempre agotando el principio de privacidad y de respeto hacia las partes, porque se les exhorta y se les dice, miren, aquí no hay ofensas, aquí nadie va a hablar de más, vamos a hablar cierto tiempo cada uno de las partes, y desde la sala, desde los colores que se utilizan en las plantas que están en el entorno, todo eso ayuda a que las personas se sientan en un lugar apacible, en un lugar tranquilo, sin presiones. No hay el horario de decir, en 10 minutos tenemos que resolver porque ya están afuera otra pareja que también tenemos que arreglarlos en 10, 15 minutos. Aquí no. Aquí el tiempo no es impedimento. Todo funciona ya de una manera... Claro, ya son mecanismos implementados y que han funcionado con un gran éxito en diversas partes del mundo. ¿Por qué México no? ¿O por qué Jalisco no? Esa sería la pregunta. Entonces, yo creo que vale la pena conocer, como tú ciertamente lo mencionaste, cambiarnos todos el chip, desde los profesionistas, los colegios, las barras de abogados, los medios de comunicación, la sociedad, el tejido social que se encuentra lamentablemente muy lastimado por tanta cosa que hemos conocido en la prensa, pero que es el momento de apostarle a esta nueva cultura de resolución de conflictos. No cuesta nada intentarlo, porque repito, no se va a obligar a las partes a que forzosamente tengan un acuerdo ahí. Si una de las partes desiste o si una de las partes se altera o no quiere, perfecto, se dejan sus derechos a salvo para que los hagan valer ante una autoridad jurisdiccional. Y eso conlleva al gasto de tiempo, al desgaste emocional, a que los hijos se van a enterar, a que la familia se entera, en fin, es el reto para el instituto es que logren de ahí salir cada parte convencido de que no van a necesitar llevar un juicio a la postre, ¿no? Ahora, los resultados están plasmados ahí. Repito, en el 2013 ya hubo arriba de 5,000 asuntos resueltos en materia penal, en materia civil, en materia familiar, materia mercantil. Entonces, estos datos y estas cifras van en aumento. Si sacamos una estadística, tal vez el 2014 se termine con 10,000 asuntos resueltos ya. Qué interesante. Siguiendo pues los lineamientos y los números que el propio instituto ha reportado. ¿Qué nos dejas, además de esta gratísima charla y la maravillosa explicación que nos has dado y esta invitación que nos haces a tomar este recurso muy en cuenta? ¿Qué nos dejas, Alfonso? Los invito a todos a tener una cultura de la paz, a tener ese diálogo que por alguna razón se vio interrumpido y que podemos llegar a conciliar nuestros intereses con todas las personas, con el vecino, con el acreedor, con el deudor. Te lo dije hace tiempo, nadie está obligado a lo imposible. Se va a resolver, todo tiene solución, basta nada más ir por los caminos adecuados. Entonces yo soy convencido de que tenemos que promover, apoyar y difundir estas nuevas disposiciones legales y que nos ayudan a todos. Me uno a esta invitación, me parece que es favorable, va en pro de la sociedad, en pro de dejar prácticas que nos han lastimado en el sistema judicial. La corrupción y enseñarnos a vivir de otra manera. Todo se empieza dando pasitos y me parece que este es un buen paso para un largo camino en el cual empezaremos a cambiar nuestra forma de pensar. Abogado, muchas gracias por tu presencia. ¿Puedes proporcionarnos tus datos de contacto? Claro que sí, con todo gusto. Es una línea local 1649-1919.
Estoy a la orden. Nuevamente repítela. 1649-1919. Perfecto. Entonces, pronto vamos a estar hablando de otro tema. Mientras tanto, te agradezco mucho que hayas estado aquí en Platicando en Familia con el público, orientándonos y hablando de este tema que vamos a, pues va a empezar a surgir más y más, y en otra ocasión le vamos a dar mucho más amplitud, porque ahorita pues es presentarlo, ponerlo sobre la mesa y decirte, aquí está. Ahí está. Tómalo. Adelante. Muchas gracias, querido público. El día de mañana estaremos teniendo una plática sumamente interesante. Te invito a que te quedes mañana. Hablaremos acerca del tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? ¿Cómo está matando nuestra sociedad? Tendremos una persona sumamente preparada en la materia. Tabaquismo como una adicción. Soy Alicia Hernández y a nombre de Arturo Cervantes, Donaji Castro, Chuy Preciado y Rosy Muñoz, te doy las gracias por el favor de tu atención. Que tengas una linda tarde de martes. Hasta mañana.